Ya tengo hambre. Perfecto, pasémoslo por allá. Joaquín Fernández. Hola. Joaquín Fernández, ¿me escucha? Benjamín. Sí, aquí estamos, profe. Sí. Schindler, ¿me escuchas? Sí, profe. Schindler. Schindler. Ya. Entonces, afírmense que hoy día vamos a avanzar. Marcianeque, ya. Entonces, fíjense, habíamos visto, nos quedamos en propiedades de estimadores. Y habíamos visto la primera propiedad que se llama insesgamiento. Y habíamos dicho que si la esperanza de teta gorro es igual al parámetro, entonces teta gorro es insesgado de teta. Eso habíamos dicho, ¿no? Si la esperanza de teta gorro es igual al parámetro, entonces ese estimador es insesgado. Y habíamos hecho un grafiquito, ¿no? Sí, habíamos hecho un gráfico. Sí, esto era teta, entonces, y si esto es la esperanza de teta gorro, entonces era insesgado, ¿no? Sí, 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 insesgado. Insesgado. Claro. Sí. Ahora fíjense, voy a dar una población chiquitita. Ya, esto lo he hecho, ¿no? 4 niños. 5, 4 y 6. El promedio es 5, ¿verdad? ¿Verdad, Jacqueline? Usted lo calculó, me acuerdo, creo. 5. Único y desconocido. Es el parámetro. Único y desconocido. Único y desconocido. Es como Dios, ¿no? Único y desconocido. Solamente la fe nos hace creer, ¿no? Aquí es la estadística clásica, lo que nos dice que existe ese parámetro y por lo tanto, si nosotros logramos conocerlo, entonces vamos a hacer buenas predicciones, estimaciones y todo lo que respecta a la inferencia estadística. Fíjense, muestra de tamaño 5. De tamaño 2, disculpen. Entonces sale 5,5, 5,4, 5,6, 5,4 y 4,6. Me falta uno, 5,5, 5,4, 5,6, 5,4, 5,6. Ahí me confundí, ¿eh? Me confundí de 5. Ahí, espera. Sale este primero. 5,5, 5,4, 5,6. Después 5,4, 5,6 y 4,6. ¿Sí? Eso. Ahí están todas las muestras posibles. Entonces el promedio. El promedio acá es 5, aquí es 4,5, aquí es 5,5, ¿verdad? Aquí es 4,5, aquí es 5,5 y aquí es 4, no, aquí es 5, ¿no? Aquí es 5, aquí es 5. Entonces, el valor esperado del promedio no es más que 5 más 4,5 más hasta el último que es 5 dividido en 6, ¿no? Porque tenemos 6 muestras posibles, ¿no? Tenemos 6 muestras posibles y entonces esto me da 5. Fíjense que el valor esperado es igual a mu. Esa es la propiedad del promedio. No todos los estimadores tienen la misma propiedad, ¿no? Aquí estoy atacando un caso en el que el promedio poblacional es el parámetro y su respectivo estimador es el promedio muestral, ¿no? ¿Sí? El promedio poblacional es el gran parámetro. ¿Cuántos estimadores tiene? Muchos, muchos, infinitos. Caleta, ¿no? Caleta de estimadores, ¿no? Yo estoy trabajando con uno nada más, que es el promedio muestral. El promedio muestral es un estimador del promedio poblacional.
Pero así como es el promedio muestral un estimador del promedio poblacional, también existen otros infinitos estimadores, otras infinitas funciones de observaciones muestrales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, podríamos trabajar con otro. Fíjense, voy a cambiar esto. Voy a cambiar. Preguntas, si alguien quiere preguntar, alguien tiene alguna duda o alguien quiere comentar de lo que estamos analizando aquí o estudiando y relacionándolo con la vida, no hay problema, podemos conversar y filosofar también. ¿Sí? La idea es aprovechar esta instancia. Esta instancia, que es 70 minutos que nosotros tenemos de juntarnos 3 días a la semana, hay que aprovecharla en todo sentido, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo voy a pedirte después que me imites. ¿Sí? ¿Puedes? ¿Sí? A ver, imítame. Pero más, 3 segundos. Muy bien, muy bien. Sí, ya. Entonces miren, el gran parámetro aquí es mu. Un estimador de mu, el promedio muestral, que es la fórmula, ¿no? Y de esta fórmula se obtienen estimaciones, ¿no? ¿Sí? Estimaciones. Pero así como tenemos este estimador, también podríamos tener otro estimador. Por ejemplo, x barra asterisco, aquí su asterisco, que lo puedo decir x1 más xn dividido en 2, por ejemplo. Y así puedo colocar etcétera, etcétera, etcétera. Funciones de observaciones muestrales, ¿no? ¿Sí? Hay otro parámetro que es sigma cuadrado, que es la varianza poblacional. Esta es la varianza poblacional. Es otro parámetro. Es otro parámetro. ¿Sí? Cuyo estimador, por ejemplo, hay un estimador que es S cuadrado, que es la sumatoria de los x sub i menos x barra al cuadrado dividido en n. Esta fórmula, que se llama varianza muestral, es un estimador de la varianza poblacional. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, yo tengo x1 igual 3, x2 igual 4, x3 igual 5. Entonces, el promedio es 4. Entonces, la varianza sería 3 menos 4 al cuadrado más 4 menos 4 al cuadrado más 5 menos 4 al cuadrado dividido en 3. Entonces, esto es 1, 0, 1. Sería 2 tercios. ¿Sí? Esa sería, este valor se llama estimación. Ese valor se llama estimación. Claro, ahora, así como existe este estimador, también puede existir otro estimador. S cuadrado igual a la sumatoria de los x sub i menos x barra al cuadrado dividido en n menos 1. ¿Son varianzas las dos? Sí, son varianzas. Que lo que intentan es acercarse al valor sigma cuadrado. Como ustedes ya se dan cuenta, ese estimador puede estar sobre, y estamos diciendo, está sobreestimándose, ¿no? O puede estar debajo del valor, subestimándose. Eso pasa con cualquiera. Fíjate, pasa con el promedio, la varianza, ¿sí? La mediana, la moda, los percentiles, con cualquier parámetro, ¿no? Sí. Con cualquier parámetro. Eso es lo que tienen que meterse en la cabeza. Pensar estadísticamente significa, mira, yo les digo a esta altura de mi vida, claro, tengo un poco más de experiencia, unos cuantos años, ¿no? Casi 30 años más, o un poquito más, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? 20, yo tengo 53. 53, o sea, tengo 33 años más, o sea, 33 años de vida y harta vida.
Si te contara. ¿Me entiendes? Entonces, todos esos años me ha servido y sigo aprendiendo, ¿ah? Nunca termino de aprender. A veces me sorprende, ¿cómo no vi esto antes? Digo, imagínense ustedes. Claro que hay muchos de ustedes seguramente que a esta altura ya saben gran parte de lo que yo sé, ¿no? ¿Sí? Pero cuando yo, lo que quiero decirles es que cuando yo veo un problema o cuando me llega un problema de todo tipo, en cualquier sentido, donde yo voy a explicar estadísticamente, ese problema lo veo parámetro, estimador y estimación. Eso. Cualquier problema que me llega, parámetro, estimador y estimación. Así lo veo. Bueno, y de ahí encuestas, preguntas de encuestas, cálculos, medias, gráficos, ¿no? Pero si yo empiezo a limpiar la solución, veo parámetro, estimador y estimación. Eso. ¿Me entienden? Obviamente detrás de ese enfoque hay un problema, como yo les digo, pero ya les digo. Sí, la estadística es transversal. La estadística se aplica en todas las disciplinas, en agronomía, en ingeniería, en medicina, en educación, en enfermería. En todos los campos hay datos. Por lo tanto, la estadística es una herramienta, ¿no? La estadística aplicada a la industria, control estadístico de la calidad, se llama. La estadística aplicada a la medicina se llama bioestadística o epidemiología, ¿no? La estadística aplicada a la economía, econometría. La estadística aplicada al marketing, investigación de mercado. ¿Sí? Estadística aplicada al comportamiento poblacional, demografía. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es transversal, ¿no? Y en todas las situaciones, en cualquiera. Finalmente la estadística es una sola. Lo que pasa es que al aplicarlo en los distintos campos aparecen distintos términos, ¿no? ¿Sí? Esperanza de vida, predicción, estimación. En finanzas también se puede aplicar esos modelos. ¿Sí? Pero la aplicación es una sola, es la estadística, ¿no? ¿Sí? Entonces todos esos problemas se ven. Parámetro, estimador y estimación. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso. Aquí presenté dos parámetros, muy sin cuidado porque son los dos grandes parámetros. Pero está la mediana, ¿sí? Y respecto a una población como la Poisson, el gran parámetro es lambda, ¿no? En la exponencial, el gran parámetro es beta. En la binomial, el gran parámetro es la proporción y el tamaño de la muestra, ¿no? N, o el número de ensayos independientes, ¿ya? Eso. Sí, voy a dar otra definición, otra propiedad, que se llama la segunda propiedad, eficiencia relativa. La eficiencia relativa, ¿sí? Fíjense, entre dos estimadores, teta 1 gorro y teta 2 gorro, del parámetro teta, es más eficiente. Ahora, y sesgados, ¿ah? Sí, sí, aquí lo voy a poner insesgados, sí. Ahí sí, ahí sí. Entre dos estimadores, teta 1 y teta 2 gorro, insesgados del parámetro teta, es más eficiente aquel que tenga menor varianza. ¿Sí? Entonces, si varianza de teta 1 gorro es menor que varianza de teta 2 gorro, entonces teta 1 gorro es más eficiente que teta 2 gorro. Si varianza de teta 1 gorro es mayor que la varianza de teta 2 gorro, entonces teta 2 gorro es más eficiente que
teta 2, 1 gorro. ¿Sí? Eso. Eso, ¿ya? Eso. Sí. Sí, sí, sí. Sí, o hay una, también se dice esto, ¿no? Que la varianza de teta 1 gorro dividido en la varianza de teta 2 gorro es menor que 0, menor que 1, ¿no? Menor que 1. Entonces, teta 1 gorro es más eficiente que teta 2 gorro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Claro, y también lo puedo decir, si varianza de teta 2 gorro, no, 1 también, dividido en varianza de teta 1 gorro es mayor que 1, entonces teta 2 gorro es más eficiente que, por si acaso, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Pero en alguna literatura por ahí aparecen esas definiciones, pero que es lo mismo, ¿no? Sí, entonces, finalmente, si yo tengo esto así, esto es teta y esto es teta 1 gorro, esta es la distribución de teta 1 gorro y tengo algo así acá, y aquí teta 2, los dos son insesgados. ¿Cuál es más eficiente entre estas dos? Gráficamente, ¿cuál es más eficiente? Ah, ya. Sí. Lo mejoramos entonces. Hacemos un zoom, ¿no? Hacemos un zoom ahí. Ahí. Esto es teta. Esto es teta 1 gorro. Y esto es teta. Y esto es teta 2 gorro. ¿Cuál es más eficiente? Teta 1, ¿no? Porque el ancho de la campana es menor, ¿no? Tiene menor varianza. En estadística se habla de eficiencia como sinónimo de precisión. Y la precisión o eficiencia está relacionada con la dispersión de los datos. Mayor dispersión, menor eficiencia. Menor dispersión, mayor eficiencia. Y tiene que ver con la predicción, ¿no? ¿Sí? Si hay poca dispersión, mayor probabilidad de achuntarle. Tiene que ver con la precisión, ¿no? Mayor eficiencia. Mayor dispersión, menor eficiencia y la probabilidad es menor de achuntar al valor, ¿no? ¿Sí? Sí, eso es. ¿Ya? Entonces veamos un ejercicio, veamos un exercise. A ver qué resulta de esto. Ah, lo cambié. ¿Lograron escribir en la casa? ¿Aló? Mateo Rivera. Sí, profe. Ya, ya, Todo ya. bien. Ya, listo. Veamos un ejercicio, un ejemplillo, ¿no? Veamos un ejemplillo. 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 Sí, ejemplillo. Veamos un ejemplillo. A ver, ¿qué ejemplillo se me ocurre? Ya. Sí, veamos un ejemplillo. Hola, ¿cómo está? Qué bueno. Sea X1, X2, Xn una muestra aleatoria de una población Bernoulli. Bernoulli. ¿Sí? Bernoulli. Sí, Bernoulli, claro. Suponga que se tiene los siguientes estimadores de P. P es el parámetro de la Bernoulli.
Suponga que se tienen los siguientes estimadores P. P1 gorro igual a X barra. Y P2 gorro igual a, digamos a X1 más X 3XN dividido en 4. ¿Sí? ¿Sí? ¿Son insesgados? No sé qué va a salir, ¿ah? Son eficientes. ¿Cuál es más eficiente, no? ¿Cuál es más eficiente? Ahí. Veamos, veamos qué da. ¿Qué da? No sé lo que da. Me da miedo. Tengo miedo. ¿Huguito llegó? No. ¿Dónde estabas pimponeando? Está bien. Ya. Entonces, primero, recordemos que si X distribuye Bernoulli con parámetro P, entonces la esperanza de X es P y la varianza de X es P por 1 menos P. ¿No? Si la población o la variable aleatoria tiene distribución Bernoulli, entonces la esperanza es P y la varianza es P por 1 menos P. Eso es así. Entonces probemos que el primero, la esperanza de P1 gorro es igual a P, para probar si es insesgado. Entonces, la esperanza de P1 gorro es igual a la esperanza de X barra, y eso es igual a la esperanza de X1 más XN dividido en N. ¿Qué hemos hecho hasta ahí? Solamente reemplazar el valor de X barra. ¿Sí? Y esto es igual a la esperanza de X1 más esperanza de XN dividido en N. ¿Y eso a qué es igual? ¿La esperanza de X1 a qué es igual? Jacqueline, usted que lo sabe todo, ¿a qué es igual? Esperanza de X1. La esperanza de X1, Jacqueline. Bien, Rocío, ¿usted? ¿Y qué hace por acá? ¿Se perdió? Sí, está bien, está bien. Estoy arreglando el mundo acá. No, estoy diciendo, por decir algo. Ya, ¿cuándo es la esperanza de X1? ¿Cuánto es la esperanza de X? P. Como X1, X2, Xn son observaciones de X, son idénticamente distribuidas. Acuérdense que son muestras aleatorias, ¿no? Como son muestras aleatorias, pertenecen a la misma distribución de la población, ¿no? O tienen la misma distribución de la población. Estamos trabajando con muestras aleatorias. Entonces, esto es P más P más P dividido en N, y eso me da N por P dividido en N, se va y me da P. ¿Sí? Entonces, la esperanza de la proporción 1, estimador, es igual a P. ¿No? Entonces, P1 gorro es insesgado de P. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? De la misma forma hay que hacer con P2 para demostrar si es insesgado. Háganlo, por favor. Háganlo. ¿Cómo sería? Fácil, ¿no? Entonces, partimos. La esperanza de P2 gorro es igual a la esperanza de ¿qué cosa? X1 más 3 veces la última observación dividido en 4. Eso me da esperanza de X1 más 3 esperanza de XN dividido en 4. Y eso me da P más 3P dividido en 4. Y eso me da 4P dividido en 4, se va y me da P. Entonces,
P sub 2 es insesgado de P. ¿Sí? Entonces, los dos estimadores de P son insesgados, entonces, ¿no? Son insesgados. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, Hugo? ¿Se entiende, verdad, Hugo? Hugo. Propiedades de insesgamiento de los estimadores, ¿no? Presiona el botón, sí, para que no se pierdan en la casa. Igual a la poblacional. Es distinto. ¿Se puede decir que también es insesgada? Sí, la esperanza, el promedio muestral es un estimador insesgado del promedio poblacional, ¿no? De Mu. Sí. Pero en este caso tengo otro estimador que no es el promedio muestral, ¿no? Es la primera observación más 3 veces la última observación dividido en 4, que también es insesgado. Ahora recién vamos a dar solución a la siguiente observación, al siguiente pregunta, que es cuál es más eficiente. Para calcular cuál es más eficiente, habría que calcular la varianza de cada uno, ¿ya? Entonces vamos a la varianza después que terminen de escribir. Si no hubiera alguna duda, Jacqueline, ¿está todo bien? Sí, sí, presiona el botón. Atrás. Sí. Sí, sí. Camila, ¿dónde está Camila? No está. ¿Ahí existe? Ya, sí. Sí, sí. Recuerden que ya viene el campeonato de fútbol y la foto del curso. Entonces, cambiemos. Ya, cambiemos. Ahora probamos la eficiencia, ¿ya? Para calcular la eficiencia, entonces, habría que calcular la varianza de cada uno de los estimadores y listo. La varianza, entonces, la varianza de P sub 1 gorro es igual a la varianza. Hubo un error de tipeo acá, ahí ya. La varianza de X barra, esto es la varianza de X1 más XN dividido en N. Y eso es varianza de X1 más varianza de X2 más varianza de XN dividido en N al cuadrado. ¿Por qué N al cuadrado? Porque las unidades o las constantes salen al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto es la varianza de X1? ¿Cuánto es la varianza de X1? P por 1 menos P, más P por 1 menos P, más P por 1 menos P dividido en N al cuadrado. Entonces, ¿qué me da acá? Me da N veces P por 1 menos P dividido en N al cuadrado. ¿Sí? Se va y me queda P por 1 menos P dividido en N. Esto es la varianza de P1 gorro. Esa es la varianza de P1, P por 1 menos P. ¿Sí? Ahora calculemos la varianza de P1 gorro. Entonces, la de P2 gorro, ¿no? La varianza de P sub 2 gorro es igual a la varianza de la primera observación más 3 veces la última observación dividido en 4. Eso me da varianza de X1 más 9 varianza de XN dividido en 16. ¿Sí? Eso me da 15, 10, ¿no? 10 dividido. P por 1 menos P. Eso. ¿Sí? Eso me da 10 veces P por 1 menos P. Y lo voy a escribir en decimales. Esto me daría ¿cuánto? Casio. 10 dividido en 16, ¿cuánto da? 0, calcúlelo, por favor. ¿Cómo se llama usted? Ámbar. Ámbar.
10 dividido en 16 debería ser como 0,625. ¿Seguro? Muy bien, señor Benjamín, ¿verdad? 0,625 P por 1 menos P. Listo. Entonces decimos, si N es igual a 1, ¿quién es más eficiente? ¿P2 gorro o P1 gorro? P2 gorro es más eficiente que P1 gorro. Si N es igual a 2, ¿quién es más eficiente? Si N es igual a 3, P1, y así sucesivamente. O sea, si N es mayor o igual que 2, entonces P1 es más eficiente que P2 gorro. Y esa sería la conclusión, ¿no? ¿Ya? Pregunta, ¿se entendió, verdad, señorita Josefa Samaniego? Sí, Me costó. profe. Ya. Javier Camus no vino. Yo, profe, sí. Estoy ¿Dónde acá. está? ¿Dónde está? Es que No, en la sala. hoy día tenía solo una clase y ahora en la tarde, entonces preferí verla de la casa. Sí, sí, sí. Ya, recuerden que la prueba es presencial, ¿no? La prueba es presencial. El sábado, ¿no? Sábado 9, creo. Profe, Justo mi cumpleaños. profe, ahí en la prueba presencial también se puede hacer en iPad o eso se hace en papel para entregarlo. No sé, en verdad, la verdad, no, o sea, está planificado, pero podría ser en línea. Así que lo voy a confirmar en los días siguientes. Porque todo eso lo voy a conversar con el director, ¿ya? Y ahí les aviso. Sí, para estar seguro lo antes posible, ¿no? O sea, se había planificado que todas las pruebas a partir de octubre iban a ser presencial. Por eso estoy con la duda yo también. Pero no voy a dejar de mencionarlo, ¿no? Pero yo creo que de aquí a mañana yo creo que lo voy a confirmar ya. Ah, ya, buen dato. Ya, sí. Y la semana de pausa es la semana del 11, ¿no? El 11 es feriado. ¿Cómo? Claro. Sí, sin miedo, hay que. Igual hay un poco quizás de sorpresa, de prejuicio, quizás, ¿no? Hay un prejuicio, porque ustedes no han dado ninguna prueba presencial. Son hijos de la pandemia, ¿no? Sí. Claro, pero hay que salir de eso, o sea, todos debemos entrar en la normalidad, ¿no? Porque el país lo necesita, ¿no? Todos lo necesitamos. Así que es importante eso. Es importante entrar en normalidad, ¿no? Es importante. No pensemos en nosotros nomás. Pensemos en todo. Y a veces uno cree que no tiene relación, pero todo tiene relación. ¿Sí? Mientras más rápido entremos a la normalidad, parece increíble, pero se va a ir mejorando todo, ¿no? En la sociedad. Somos parte de una sociedad. Si fuéramos un individuos aislados de la sociedad, bueno, sería otra cosa, pero todos pertenecemos a una sociedad y finalmente los indicadores son indicadores que miden el comportamiento y la evolución y el desarrollo y el rendimiento de toda la sociedad, ¿no? ¿Sí? Y no es cuento, ¿ah? Es la verdad, la propia verdad. Así que hay que hacerlo por todo el resto
de las familias, hijos, abuelos, tíos. ¿Sí? Eso, ya. Entonces, ¿se entendió esto? Hice el grafiquito, la definición y la eficiencia relativa. Entonces, ahora voy a definir un concepto nuevo, ¿sí? Un concepto nuevo, donde hay que reflexionar un poquito. Yo creo, yo tengo una apreciación sobre lo que voy a definir ahora, que tiene que ver con la eficiencia. Fíjense, la eficiencia y el ensesgamiento, quiero decir. Aquí hay una definición de error cuadrático medio. Esta definición la vamos a usar para definir la tercera propiedad que es la consistencia. Fíjense el error cuadrático medio. Se define el error cuadrático medio del estimador teta gorro de teta, ¿sí? O respecto a teta, ¿no? El error cuadrático medio del estimador teta gorro respecto a teta. Así. Error cuadrático medio de teta gorro es igual a la esperanza de teta menos teta gorro al cuadrado. Esa es la definición. ¿Sí? Es una medida de dispersión, de dispersión de unidades cuadradas del parámetro teta respecto al estimador, ¿no? Ahora, de esto se deduce, haciendo unos artificios matemáticos por ahí, no lo voy a hacer, de aquí se deduce que el error cuadrático medio del estimador teta gorro es igual a la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado, donde obviamente el sesgo es igual a la esperanza del estimador menos el parámetro. En la literatura, en alguna bibliografía aparece en valor absoluto, ¿no? Pero podría ser negativa, positiva, ¿no? Si el valor esperado de teta gorro está sobre el parámetro, sería positivo. Si está debajo del parámetro, sería negativo, ¿no? Ese es el error cuadrático medio. Ese es el error cuadrático medio. Ahora, fíjense la consistencia. La tercera propiedad se llama consistencia. Y vamos a aprovechar de definir la consistencia de un estimador, teta gorro, a partir del error cuadrático. Vamos a decir lo siguiente. El estimador teta gorro es consistente en error cuadrático medio de teta si disculpen, ahí ya empecé a pensar en la cena, ¿no? Ya. Sí, pensé en comida y se me fue todo. El estimador teta gorro es consistente en error cuadrático medio, estoy definiendo en error cuadrático medio, es consistente si el límite, cuando n tiende a infinito, del error cuadrático medio del estimador es 0. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, fíjense si ustedes ven cómo se compone el error cuadrático medio acá. ¿Cómo se compone el error cuadrático medio? Se compone por dos elementos. Uno, la varianza del estimador que mide la eficiencia, ¿verdad? La eficiencia. Y el otro componente, el otro subando, es sesgo al cuadrado que mide el insesgamiento, ¿no? ¿Sí? Piensen en eso. Piensen en eso, ¿verdad?
En otras palabras, fíjense, ¿y cuándo va a ser consistente? Cuando el error cuadrático medio, en otras palabras, es 0. Cuando n tiende a infinito, ¿no? ¿Y qué significa que n tiende a infinito? Mientras más grande la muestra, ¿no? Mientras más grande la muestra, la varianza que mide la eficiencia se hace 0 y el sesgo se hace 0. Porque ¿cuándo va a ser 0? ¿La varianza puede ser negativa? ¿La varianza puede ser negativa? No, ¿verdad? ¿El sesgo al cuadrado puede ser negativo? No, ¿verdad? Por lo tanto, estas dos cantidades van a ser, disculpa, el error cuadrático medio va a ser 0 cuando la varianza es 0 y cuando el sesgo al cuadrado es 0, ¿no? En otras palabras, cuando el estimador es eficiente y es sin sesgado, en otras palabras. ¿Sí? Porque cuando el sesgo es 0, es sin sesgado, ¿no? Y necesito que sea 0 para que sea consistente, por lo tanto tiene que ser insesgado, ¿no? Y mientras más grande el tamaño de la muestra, mientras el tamaño de la muestra tienda a ser grande, al infinito, entonces eso va a ser 0, por lo tanto también va a ser eficiente, ¿no? O sea, tiene que ser eficiente y sesgado. Es una combinación, ¿no? La consistencia tiene que ver con una combinación, una suma de la eficiencia y el ensesgamiento. Y esa suma tiene que ser eficiente y ensesgada, ¿no? Dime. ¿Sí? No dije yo eso. Sí, no dije yo eso. Lo que yo estoy diciendo es que en el error cuadrático medio es consistente, claro, porque si no se resume todo a lo que usted dijo, ¿no? Y listo, no hay más que hacer. Pero el estimador teta gorro es consistente en error cuadrático medio cuando el tamaño de la muestra es grande, entonces el error cuadrático medio se hace 0. Eso es otra cosa, distinta a la que usted está diciendo. ¿Sí? Y hablamos también, como vamos a definir después, claro, un método de una fábrica, yo lo llamo, ¿no? Una fábrica de producción de estimadores, que es el método de máxima verosimilitud. ¿Sí? Vamos a hablar de estas propiedades asintóticamente. Es decir, cuando el tamaño de la muestra es grande, ¿sí? Cuando el tamaño de la muestra es grande, se puede lograr también el ensesgamiento y la eficiencia y la consistencia. Y hay otra propiedad que no la vamos a estudiar, que se llama también la suficiencia, ¿no? Dígame. Ay, que hizo así. Ya. Entonces veamos un ejemplito y veamos un ejemplito sobre esto. Veamos un ejemplito. A ver, ejemplito entonces. Ejemplito. Ejemplito, que no es un ejemplillo, es un ejemplito. Un poco más arriba que el ejemplillo, ¿ya? Entonces, digamos lo siguiente. X1, X2, Xn, una muestra aleatoria de una población exponencial de parámetro beta. Pregunta, ¿es X barra un estimador consistente de beta? Sí, eso. ¿Sí? Entonces, X1, X2, Xn, una muestra. Si se dan cuenta, siempre trabajamos con muestras aleatorias, ¿ah? ¿Y qué significa muestra aleatoria? Que es un sistema IID, ¿no? Independiente de las observaciones muestrales e idénticamente distribuida, ¿no? Ahora, recordemos, aquí, recordemos que si X distribuye exponencial con parámetro beta, entonces la esperanza de X, ¿cuánto es? Beta. Y la varianza de X es beta cuadrado, ¿no? Esos son
las características, ¿no? Las características de la exponencial vista desde este punto o desde este formato, ¿ya? Entonces, calculemos la esperanza de X barra. La esperanza de X barra para ver si es sin sesgado, ¿no? Primero veamos si es sin sesgado, ¿no? Porque si es o sea, primero calculemos el sesgo, ¿no? Porque acuérdese que el error cuadrático medio de X barra será igual a la varianza de X barra más el sesgo de X barra al cuadrado, ¿no? Entonces calculemos el sesgo primero. Para calcular el sesgo hay que probar que es sin sesgado. Esto es entonces la varianza de x1 más xn dividido en n, ¿verdad? Sí, acuérdense que hay que calcular esto, ¿ya? Esto primero, entonces, primero vamos a calcular la esperanza de x barra para ver cuánto es el sesgo. Entonces, esto es la varianza de x1 más varianza de x2 más varianza de xn dividido en ¿cuánto? Varianza, ¿por qué varianza? Ahí estoy mezclando cosas, ¿verdad? Estoy haciendo una basura de cálculo, porque lo que debo calcular es la esperanza, ¿no? Ahí y ahí. Ahí sí. Esto es la esperanza, ahí sí. Esto es la esperanza y esto es la esperanza. Dividido en n. Y esto es beta más beta más beta dividido en n. Y esto es beta. Entonces, el sesgo, que es igual a la esperanza de x barra menos beta, es beta menos beta y eso es 0. Esto es el sesgo, ¿no? Claro, porque es sin sesgado, ¿no? Acuérdense que el sesgo es la esperanza del estimador menos el parámetro. En este caso, la esperanza del estimador es beta, menos el parámetro que es beta, me da 0, ¿no? Listo, ahora calculemos la varianza del estimador. La varianza del estimador es la varianza de x1 más xn dividido en n. Y eso es igual a la varianza de x1 más varianza de xn dividido en n. Y eso es beta al cuadrado más beta al cuadrado más beta al cuadrado dividido en n al cuadrado. Porque esto es cuadrado, ¿no? Acuérdense que la constante sale al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría aquí? Tendría n veces beta al cuadrado dividido en n al cuadrado. Se va. Y me queda beta al cuadrado dividido en n. ¿Eh? Listo. Entonces, volviendo acá, el error cuadrático de la media sería mentira. Mentira. El límite, ¿no? El límite del error cuadrático medio de la media cuando n tiende a infinito es igual al límite cuando n tiende a infinito de beta al cuadrado dividido en n más 0, ¿no? ¿Y esto cuánto es? 0. N tiende a infinito, esto se hace 0. Por lo tanto, x barra es consistente en error cuadrático medio de beta. ¿Sí? ¿Sí? O sea, en otras palabras, cuando n tiende a infinito, se hace eficiente, ¿no? En error cuadrático medio. ¿Sí? Eso es la consistencia. Y además es insesgado, ¿no? En otras palabras, el error cuadrático medio tiene que ver con esto. Que el parámetro está ahí, estoy dando vuelta ahí. No. Eso significa la consistencia. Tiene que ver con la exactitud, ¿no? El error cuadrático también medio, ¿no? Que se acerca, o sea, en otras palabras sencillas, mientras más grande el tamaño de la muestra, más rápido se acerca al valor del parámetro. ¿Sí? Eso es error cuadrático medio.
Ahora, la verdadera definición se define en términos de probabilidad. ¿Ah? Lo que estamos haciendo aquí es entendiendo la consistencia en términos del... Podrían buscar la definición en términos de probabilidad y tratar de comprenderla en términos de probabilidad. ¿Ya? ¿Preguntas? 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 Uy. ¿Preguntas? ¿Preguntas, Jacqueline? Pregunte. ¿Preguntas? Preguntas. Fíjense, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a explicar y vamos a ahondar más el día viernes a las 5. Tenemos clase el viernes a las 5, ¿verdad? Sí. Sí, voy a explicar lo siguiente. Fíjense. Sí. Fíjense. Fíjense esto. Sí, hay hay aquí una cajita. Y aquí hay una, es como cuando grafican las funciones, ¿no? Aquí hay aquí yo meto una muestra aleatoria x1, x2, xn. Trabajo con muestra aleatoria. ¿Sí? Entra ahí. Y esta cajita puede ser cualquier método. Uno de esos métodos es el método de máxima verosimilitud, ¿no? ¿Sí? Donde me va a sacar, claro. Sí, esto es una muestra aleatoria. Acá hay una población X, ¿verdad? Esta es una muestra aleatoria de una población X con un parámetro teta, ¿sí? Con un parámetro teta. Y esta maquinita me entrega un estimador bajo cierto criterio, ¿no? Eso es. Métodos existen muchos, varios, ¿sí? El que vamos a ver, para que tengan una idea, es el método de máxima verosimilitud, pero no es el único. Ahí está el método de momentos, hay métodos bayesianos, hay métodos matemáticos numéricos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en regresión se habla o se trabaja con el método de mínimos cuadrados ordinarios, el método de mínimos cuadrados ponderados también, ¿sí? Yo les voy a mostrar esto para que tengan una idea. Ahora, ¿de qué trata el método de máxima verosimilitud? El método de máxima verosimilitud, lo voy a explicar a grandes rasgos. Máxima verosimilitud, ¿sí? Define primero, ¿sí? Se define la función de verosimilitud. ¿Sí? Acuérdense que tenemos x1, x2, xn, una muestra aleatoria. Es decir, un sistema I y D, ¿no? ¿Sí? El método de máxima verosimilitud trabaja con muestra aleatoria, ¿no? Entonces la función de verosimilitud la vamos a definir como L. ¿Sí? Como L. ¿Sí? Como L. ¿Sí? Sí, L, x1, x2, xn. Pero L. Y es la fx1, x2, xn. Eso. ¿Qué es esto? Acuérdense, ¿qué es esto? No es más que la función conjunta. Es la función n-dimensional, ¿no? N-dimensional. ¿Sí? Es la función conjunta, ¿no? Si yo tuviera x1 y x2, es la función bidimensional, ¿no? Tridimensional, y en este caso es n-dimensional. Ahora, ojo, la primera I, ¿qué significa? Que son independientes. Por lo tanto, ¿esto cómo lo puedo escribir?
La conjunta, ¿cómo se puede escribir? Como f de x1 por f de x2, como el producto de las marginales, ¿no? ¿Sí? Como el producto de las marginales, ¿no? Porque son independientes. ¿Se dan cuenta la garantía que significa trabajar con muestras aleatorias? O sea, la conjunta, que depende de un parámetro θ, obviamente, lo puedo escribir como el producto de las marginales. En otras palabras, L es igual a la pitatoria de I igual 1 hasta N de f de xi. En otras palabras, la función de verosimilitud no es más que el producto de las marginales, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Matemática. Obviamente, dado aquí es f de x1, x2, x, dado un parámetro θ, ¿no? Dado un parámetro θ, ¿no? Claro, esto es dado un parámetro θ. ¿Sí? ¿Sí? Está condicionado a un parámetro θ, ¿ya? Esa es la función de verosimilitud. O sea, la función de verosimilitud, como estamos trabajando con una muestra aleatoria, es decir, observaciones independientes, la verosimilitud se puede obtener rápidamente multiplicando las marginales. ¿Sí? Entonces ya tengo la verosimilitud. Tengo esta parte. Tengo esta parte. Ahora, dice máxima verosimilitud. ¿Qué significa máximo? Cálculo diferencial. ¿Cómo obtienen el máximo? Derivando, ¿no? O sea, voy a aplicar cálculo diferencial. La derivada parcial. ¿Respecto a quién? Respecto, obviamente, al parámetro, porque necesito obtener el máximo del parámetro en esta función de verosimilitud, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y la segunda derivada debería ser positiva o negativa para que sea máximo. No, negativa. Si la segunda derivada es negativa, es máximo. Si la segunda derivada es negativa, es máximo. Si la segunda derivada es positiva, es mínimo, ¿no? Pero antes vamos a usar el logaritmo natural. Y hay un teorema en cálculo que habla del logaritmo natural, por lo tanto, rápidamente obtenemos el máximo, ¿ya? No vamos a necesitar, en otras palabras, lo que quiero decir, no necesitamos la segunda derivada para decir que es máximo, porque vamos a aplicar la derivada del logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, eso yo lo puedo resumir, este método yo lo puedo resumir rápidamente en 5 pasos. ¿Sí? En 5 pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Método de máxima verosimilitud. Aquí, fíjense, este es el algoritmo que voy a usar. Este es el algoritmo que voy a usar. Primer paso. Primer paso. Obtener L. Función de máxima verosimilitud. ¿Sí? ¿Te entristeciste? ¿Qué pasó? ¿Nada? Ya. Primer paso. Obtener la función de verosimilitud. Segundo paso. Aplicar logaritmo natural a la función de verosimilitud. Y esto lo llamamos L minúscula. La L minúscula es el logaritmo natural de la verosimilitud. Tercer paso. Aplicamos derivada parcial de L minúscula respecto al parámetro de interés, θ. Si hay 2 parámetros, aplicamos derivadas parciales respecto a 2 parámetros y obtenemos una ecuación de 2 incógnitas, ¿no? 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Si tenemos 3, 3. Si tenemos 4, 4. ¿Ya? Y igualamos a 0. Igualamos a 0. Cuarto paso, despejamos θ. Quinto paso, colocamos el gorro. Es decir, θ gorro.
Si no se coloca el gorro, dicen que todavía no terminan. ¿Sí? El gorro es importante en el último paso. Yo diría que vale casi el 90% del puntaje. ¿Sí? Entonces tienen que colocar el gorro y al terminar y colocar el gorro estarían diciendo, bueno, ya encontramos el estimador, es esto, ¿no? ¿Sí? El estimador es eso. Fundamental el gorro. Por favor, pongan atención. Y esos son los 5 pasos. Veamos un ejemplillo. Veamos el caso de la Poisson, fíjense. Este es un ejemplillo, este sí es, bajamos de nivel, ejemplillo. X1, X2, Xn, una muestra aleatoria de una población Poisson de parámetro lambda. Encuentre el estimador de máxima verosimilitud de lambda. ¿Sí? Ejemplillo. X1, X2, Xn, una muestra aleatoria de una población Poisson de parámetro lambda. Encuentre el estimador de máxima verosimilitud de lambda. ¿Cuál será el estimador de máxima verosimilitud de lambda? En otras palabras, ¿cuál será el estimador que tendrá máxima probabilidad de ocurrencia en la muestra? Eso. En palabras sencillas es esto. Encontrar el estimador que tiene máxima probabilidad de ocurrencia muestral. Así mejor. Muestralmente hablando. Entonces, primer paso. ¿Cuál es el primer paso, Jacqueline? Usted que lo sabe todo, ya lo aprendió esto. ¿Cuál será? Verosimilitud. Sinónimo de probabilidad, ¿no? Ya. Entonces, L. Aquí hay que acordarse, ¿qué cosa? Eso lo voy a colocar. Recuerde, antes, recuerde que si X distribuye Poisson con parámetro lambda, entonces P de X es igual a E a la menos lambda, lambda a la X dividido en X factorial, ¿no? X igual 0, 1, 2 hasta infinito. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa es la función de cuantía o densidad, ¿no? En el caso de las continuas. Primer paso. L será la pitatoria de I igual 1 hasta N de E a la menos lambda, lambda a la XI. Le coloco su índice porque tengo que aplicar I. La pitatoria es lo mismo que la sumatoria, por si acaso, pero en términos de producto, ¿no? O equivalente, quiero decir, dividido en XI factorial. Si yo desarrollo eso, por primera vez lo voy a desarrollar, ¿ah? Esto es E a la menos lambda por lambda a la X1 dividido en X1 factorial. Aquí es I también. ¿Sí? El Uber. Ya. Entonces, ahí apliqué la observación 1. E a la menos lambda, lambda a la X2 dividido en X2 factorial. Por E a la menos lambda, lambda a la XN dividido en XN factorial. Ahí desarrollé la pitatoria, o la productoria, como quieran decirlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo quedará L entonces? ¿Cómo quedará L? ¿E a la cuánto? ¿Cómo quedará E a la cuánto? Tengo E a la menos lambda por E a la menos lambda por E a la menos lambda n veces, quedará E a la menos n lambda, ¿verdad? Por lambda a la x1, por lambda a la x2, los exponentes se suman. Lambda a la sumatoria de los x sub i hasta n. Y abajo no puedo hacer nada, pues. ¿Sí? Porque tengo x1 factorial por x2 factorial, tendrá que ser pitatoria de los x y factorial, porque los denominadores se multiplican, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo a dividido en b por c dividido en d, eso es b por d, ¿sí? Listo. Eso es lo que tengo en la primera parte. Vamos a la segunda parte después que terminen de escribir. Vamos a la segunda parte después que terminen de escribir.
después de que terminen de escribir. Sí. Sí, estamos bien, ¿verdad? Sí, estamos bien. Ya, pasamos a la segunda parte. La segunda parte dice aplicar el logaritmo natural. Entonces voy a borrar. Hola. Voy a aplicar el logaritmo natural. Segundo paso, logaritmo natural de L, es decir, logaritmo de E a la menos n, E a la menos n lambda por lambda sumatoria de los X sub I dividido en pitatoria de los X sub I factorial. Aprovechando las propiedades de logaritmo, ahí tengo tres factores, ¿no? Tengo uno, tengo otro y tengo otro. Tres factores. Logaritmo de A por B, logaritmo de A más logaritmo de B. Logaritmo de A dividido en B, logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Ya? Entonces esto quedará. Logaritmo de E a la menos n lambda más logaritmo de lambda sumatoria de los X sub I menos logaritmo de la pitatoria de los X sub I factorial. De este último no me preocupo porque se va a hacer cero. Acuérdense que voy a derivar respecto al parámetro y el parámetro es lambda. Y pitatoria de X y va a ser una constante, se va a hacer cero, ¿no? Finalmente quedará acá menos m logaritmo de... Quedaría aquí menos n lambda. Logaritmo natural de E, ¿no? Sí, logaritmo de E. Y esto es 1. Me va a quedar solamente menos n lambda, ¿no? ¿Sí? Y aquí quedaría más sumatoria de los X sub I logaritmo de lambda. Y aquí no hago nada. Aquí me da lo mismo esto. ¿Sí? Listo. Listo. Tercer paso, derivamos. Derivamos logaritmo natural de L respecto a lambda. ¿Cuánto es la derivada de menos n lambda? Respecto a lambda. ¿Cuánto es? La derivada de menos n lambda respecto a lambda. ¿Cuánto es? Menos n. Perfecto. Más la derivada de sumatoria de xy por logaritmo natural de lambda respecto a lambda. ¿Cuánto es? La derivada de logaritmo de x es 1 dividido en x, ¿no? La derivada de logaritmo natural de lambda respecto a lambda, ¿cuánto es? 1 sobre lambda. Por lo tanto, quedará sumatoria de los x sub i dividido en lambda. Y lo último es 0. Igualamos a 0. Acuérdense que la derivada del logaritmo natural de la pitatoria de los x sub i factorial es 0, ¿no? Porque es constante respecto a lambda. Listo, despejamos. Cuarto paso, despejamos. Me quedará sumatoria de los x sub i dividido en n igual a n, ¿verdad? Paso el n para allá, ¿sí? Aquí me faltó este lambda, ¿no? Por lo tanto, lambda, quinto paso, lambda es igual a la sumatoria de los x sub i dividido en n. Es decir, es el promedio muestral. Entonces, lambda gorro es el promedio muestral. ¿Sí? Por lo tanto, x barra es el estimador de máxima verosimilitud de lambda. Y ahí está. Eso es todo. Sí, eso es todo respecto al estimador de máxima verosimilitud. La próxima clase empezamos con esto y hacemos más ejemplos, obviamente. ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió el método? O sea, es cálculo. Es lo más mecánico que hemos hecho hasta el momento. No deberían tener problema. ¿Ya? Nos vemos, chao en la casa, nos vemos el viernes. Chao, chao. Chao, chao en la casa. Chao, chao en la casa. Chao, profe.